Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Soy Felipe Cruz, el Philip, y es un gusto poder estar con todos ustedes a través de este canal que se llama El Alarido. Gracias por acompañarnos. Ya lo saben, martes y jueves, 12 de la noche y el domingo, 9 de la noche, estamos transmitiendo para todos ustedes a través de este canal, contándoles historias, muchas de ellas que ustedes nos envían, otras de ellas que nos encontramos por ahí, por algún lugar, otras de ellas que nos han pasado, y así nos la vamos llevando presentándoles historias cada vez más interesantes. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por suscribirse a este canal. Si es que todavía no lo están, píquenle ahí donde dice suscríbete y es muy fácil, no les cuesta nada y aparte de todo nos ayudan muchísimo. También dejen su like y no solamente en este, en todos nuestros canales, y eso de verdad se los vamos a agradecer infinitamente. Yo soy Felipe Cruz y este día o esta tarde les quiero contar una historia bien interesante. Fíjense que pues a lo largo de todo el tiempo que tenemos pues ya con el canal del Alarido, nos han llegado una cantidad de historias y poco a poquito las hemos ido sacando. Hoy les voy a platicar la historia de una chica que nos mandó un correo y está bien interesante. Alguna vez, seguramente a alguno de ustedes les ha pasado o han escuchado alguna historia que tiene que ver con un tesoro escondido, pero generalmente donde hay dinero hay leyenda. Generalmente donde hay dinero hay susto y hay espanto. Y hoy les voy a platicar una historia que, Dios mío, yo no sé hasta qué punto pueda ser para mucha gente el decir, yo me rifo, escarbo y saco el dinero. Pero no es tan sencillo, ¿eh? Dicen, si no es para ti, si no te toca, ni le busques, porque las cosas se pueden complicar bastante, bastante feo. Y de eso trata esa historia que les voy a platicar este día. Y además de todo, es una historia que nos manda Mari Silva. Fíjense que Mari Silva nos escribe, ella vive en Estados Unidos, de hecho, y nos escribió este corrito, ya tiene algún tiempo, pero pues ya les digo, vamos poco a poquito sacando las historias. Mari, cuando era niña, hoy vive en Estados Unidos, pero cuando era niña vivía en un pueblito de Zacatecas. Ay, Dios mío, este lugar al que le tengo tantas ganas, de allá es mi cuñado, déjenme les platico, del estado de Zacatecas. Y pues dentro de todo, yo creo que para la gran mayoría que tuvimos la fortuna y la oportunidad de nacer o de crecer en un pueblito de México, creo yo que hemos sido bendecidos porque hemos tenido la infancia tal vez más envidiable, incluso para todos los chamacos que nacen hoy con tecnología, que nacen pues con muchas comodidades. Yo creo que no hay como crecer entre el río, entre el bosque, entre los primos, entre vamos a pescar y todas estas cosas. Yo creo que se disfruta más desde mi punto de vista. Habrá quien diga, no, Philip, no hay como nacer en la época de los videojuegos y estar con el internet y todo. Puede ser, pero resulta que Mari, ella nace justamente allá en un pueblito de Zacatecas. Resulta que su mamá, vamos, no su mamá, sino su familia, cuando compraron una casa que fue, digamos, la casa desde los bisabuelos, imagínense ustedes, cuando ellos compran esta casa, ya era una casa vieja. ¿Cómo estará al día de hoy? Pero imagínense ustedes que esta casa tan viejita, ellos tuvieron poco a poquito y con sus manitas tener que ir arreglándola poco a poquito. Bueno, resulta que el abuelito de Mari, muy al principio y recién que habían comprado esta caja, él se sentaba cuando descansaba, tomaba sus descansitos, porque obviamente pues tenían que arreglar, pintar y dejar la casa pues lo mejor presentable para que pudieran estar cómodos ellos. Siempre veía que una marrana con sus marranitos salían de lo que ellos hacer la cocina. Pero decía el señor, ay, ya se metieron y seguramente pues van a salir. Nunca supieron de dónde salían esos marranitos. Simplemente pues era como el decir, a lo mejor alguna vecina o algún vecino, pues tiene sus animalitos y hay que decirles que ya no se pasen para acá. Después se enteraron que los marranitos, quién sabe de dónde salían, pero era una marranita con sus marranitos los que veía el señor todo el tiempo. Bueno, pues resulta entonces que un buen día este señor, el abuelito de Mari, dijo, ¿por qué será o qué habrá? ¿Por qué siempre los marranitos vienen al mismo punto? Entonces empieza a mover cosas que había en esta casa ya vieja, empieza a mover cosas, a levantar tablas y a quitar cosas, y resulta que se va encontrando unas cuantas monedas de plata.
El abuelito pues se queda muy contento porque dijo, ándale, pues ahora resulta que hasta nos dejaron aquí regalito, ¿no? Bueno, el señor muy feliz. Pero el abuelito de Mari no era nada ambicioso, nada, nada. Y él dijo, pues si me encontré unas moneditas, pues qué bueno, otra persona en su lugar, miren, se hubiera puesto a rascar y a rascar y a rascar, aquí está el tesoro. El señor dijo, no, quién sabe qué haya sido, pero bueno, pues no pasa nada. Al paso del tiempo, el abuelito junto con la mamá tienen una hijita y esta hijita es la mamá de Mari, posteriormente la mamá de Mari tiene a Mari y así se va, ¿no? Poco a poquito pues empiezan a las generaciones a abundar ahí en esa familia, pero resulta que el cuarto que le correspondía a la mamá de Mari junto con Mari era un cuarto que se sentía una energía bastante fuerte, bastante extraña, pero no era solamente la energía, fíjense ustedes que siempre escuchaban que en el mismo punto se arrastraban cadenas, arrastraban como tubos, cosas metálicas, era lo que normalmente se arrastraban en este lugar. Y tanto la mamá como la hija estaban muy preocupadas porque no sabían qué era lo que pasaba y obviamente la energía que se movía dentro de esta habitación, no en toda la casa, solamente en esta habitación, era bastante fuerte todo lo que había ahí. Incluso imagínense qué tan fuerte era que los mismos vecinos llegaban a reclamar a la casa y decían los vecinos, oigan, es que no puede ser posible que en la noche no nos dejen dormir. Esta niña se pone a arrastrar cosas y se pone a mover muebles y se pone, oigan, no, pues si nosotros no somos, ¿cómo cree que vamos a arrastrar cosas en la medianoche si aquí nosotros nos dormimos temprano y más en provincia? Resulta que siempre los vecinos iban y reclamaban todas estas cosas. Y sobre todo, fíjense que ocurría normalmente a las 3 de la mañana. 3 y media de la mañana era cuando ocurría siempre era esta situación. Pues total, un buen día, ven, mal día, más bien dicho, un mal día, muere la abuelita de Mari, esposa de su abuelito. Había sido un matrimonio bastante bueno, se llevaban muy bien, eran como de esta pareja, de estas parejas de viejitos, ¿no? Que los vemos ya muy grandes y todavía andan de la mano y andan abrazados, de esos abuelitos muy cariñosos. Obviamente, el señor queda muy triste, él cae en una depresión, pero además de todo, extrañaba muchísimo a su esposa, pues a su esposa de toda la vida. De repente se da cuenta, tanto Mari como su mamá, que su abuelito todas las noches platicaba con alguien. Lo escuchaban a través de las paredes y decían, ay, ¿qué le pasará a mi abuelito, mamá? Ya está platicando y a saber quién sabe con quién. Bueno, total, un día, fíjense que sí le preguntan, oye, abuelito, pues ¿con quién tanto platicas en la noche? Porque pues mira, hemos escuchado, pero no sabemos ni lo que dices ni con quién lo dices. Cuéntanos un poquito. Pues total, el abuelito les dice, es que ustedes no se dan cuenta, pero entra un señor. ¿Cómo que entra un señor? Pues si la puerta está cerrada, pues entra un señor y ese señor se pone a platicar conmigo. Es una sombra, no es un señor de veras, es una sombra, pero él y yo platicamos, decía el abuelito. Pues se preocupa Mari y se preocupa su mamá porque decían, ay, mi abuelito pues ya le está fallando, ¿no? Un poquito. Resulta que donde se ponía la sombra de este señor, aparecía también la sombra de un niño. Y ese niño siempre señalaba un lugar, decía el abuelito. Y decía el abuelito, ese lugar que este niño me señala es exactamente el mismo donde me encontré las monedas y el mismo donde hace muchos años salía la marranita con sus marranitos. Pero yo no sé por qué, decía el abuelito. Y entonces, pues así va pasando el tiempo y este tipo de situaciones se empezó a hacer una costumbre y algo muy normal entre el abuelito y el que la hija y la mamá escuchaban siempre, ¿no? Las pláticas del señor, pero ya se les había hecho costumbre hasta cierto punto. Pues total, un buen día, esta sombra o este niño le dicen al abuelito, venimos a verte y queremos enseñarte porque aquí, en este lugar y debajo de este sitio, hay mucho dinero, muchísimo dinero. Y tienes que sacarlo, tienes no, bueno, tienes que pensar en tu familia, en tu hija y en tu nieta. Y si no quieres dejarlos desprotegidos, aquí está el secreto y aquí está el dinero. Tienes que sacarlos, por favor. Y entonces, imagínense ustedes,
Después de saber que había mucho dinero ahí y que en ese lugar se movían las energías y que en este lugar las cadenas y los muebles y lo que se arrastraba y que además de todo, en este lugar estaban los marranitos y ahí su papá se había encontrado mucho dinero o el abuelito de Mari, obviamente pues empezó la duda, ¿será? ¿Sí será que habrá dinero o no habrá dinero? Fíjense que la mamá de Mari un buen día dijo, pues voy a traer a unas personas que utilizan ese tipo de aparatos detectores de metales a ver quién quita y encuentren algo. Bueno, pues empezaron, sí, los aparatos detectaron que había metales. Obviamente no se sabe, lo mismo puede ser una corcholata, imagínense ustedes que puede ser algún metal valioso. Resulta que empiezan a escarbar en el cuarto de Mari, empiezan a escarbar, empiezan a hacer un hoyo y pues empezaron a tratar de sacar el tesoro. Pero ahí mismo dormía Mari, porque era su recámara, ¿no? Y su mamá, para aquel momento, pues su mamá ya dormía en otra recámara. Resulta que esta niña, de repente un día, invita a una de sus amiguitas de la escuela a dormir ahí a su casa y la amiguita llega y dice, ay, ahora van a hacer un pozo de agua ahí o qué van a hacer. No, 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 dice, pues es que sabes qué, y le cuentan la historia. Fíjate que parece ser que ahí hay un tesoro enterrado. Era como un juego y como una fantasía para las niñas. Pero resulta que ahí en ese cuarto había una cantidad, un altar con muchos santos, ¿no? Desde una Virgen de Guadalupe, había pues todos los santos que normalmente hay en las casas. Resulta entonces que ese día, platicando entre las dos niñas, de repente le dice la amiguita, oye Mari, ¿ya te diste cuenta de tus santos? No, dijo Mari, ¿qué pasó? Velos, fíjate, quédateles viendo. Dice, y empezamos a verlos y los santos nos estaban viendo a nosotras. Dice, normalmente tienen su mirada hacia el cielo, como orando, como viendo a Dios. Dice, normalmente es el tipo de miradas de los santos, pero esos no, esos nos estaban viendo a nosotros así directamente y no entendíamos por qué. Ay, en ese momento dice, se para mi amiga de la cama, ya me voy. Dice, ahí nos vemos. Y se fue para su casa en plena madrugada. Dice, y pues yo también me quedé muy espantada. Bueno, dice, la amiga nunca volvió a ir a la casa porque se quedó con muchísimo miedo. Pasa el tiempo, el abuelito muere y tanto Mari como su mamá se van a vivir a Estados Unidos. Se queda la casa, la tienen que cerrar, ¿no? Con candados y todo, cierran la casa, pero siempre existió la duda de qué pasaría. Total, un buen día que ya tenían su buen trabajo allá en Estados Unidos, tanto Mari como su mamá, quedan en el acuerdo a que iban a arreglar esa casa. Tenían que modificarla y tenían en algún momento que quisieran ellas regresar al pueblo, pues por lo menos llegar a un lugar bonito y a un lugar acogedor. Contratan a un albañil, a un maestro albañil, y le dicen, maestro, necesitamos que haga esto y esto y esto y esto y esto. Ah, bueno, pues este maestro entra a la casa y resulta que ya estando dentro de la casa, pega la carrera, pero sale así en friega, ¿no? Y sale corriendo muy asustado. ¿Por qué? Porque en el cuarto de Mari, donde todavía estaba el hoyo, ese hoyo que habían rascado en aquel momento, todavía estaba y el maestro tenía que ir, taparlo y rehacer prácticamente la casa. Y entonces decía que dentro de este cuarto ruidos, cadenas, bueno, era una cantidad de cosas que él no se podía explicar terribles y el maestro pensó que lo habían hecho como maldad, tanto Mari como su mamá, y que ellas sabían lo que allá ocurría. Bueno, pues pasa el tiempo y a final de cuentas, decía Mari, es que en este sitio no sabíamos qué tanto era lo que ocurría. De hecho, cuando hicieron este agujero para sacar el supuesto tesoro, decía Mari, yo encontré junto con mi amiga un día jugando entre la tierra, encontramos cabello, encontramos huesos, pero luego pensamos que eran de animales, pero luego nos dijeron que eran de personas. Dice, se hizo algo tan terrible en este lugar que ya no supimos ni qué pasaba. Estando su mamá, pues con la duda de si había o no había tesoro, vuelve a contratar a unas personas para que rastrearan toda esta situación del tesoro. Y este señor, fíjense que sí encuentra, bueno, el detector sí encuentra metales, pero este señor era un señor muy ambicioso, mucho. Y entonces le dice a esa mujer, sí, va a ver que vamos a sacar el dinero y lo vamos a repartir y vamos a hacer esto. Bueno, el señor ya queriendo gastar todo lo que supuestamente iban a encontrar, pero resulta que escarbaban y escarbaban y escarbaban
y no encontraba nada, 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 pero el detector seguía todavía sonando y sonando y sonando. Decía, pues, ¿qué tan profundo está? ¿Quién sabe? Ya parecía, ahora sí parecía un pozo de agua, pero muy, muy, muy profundo y siempre marcaba en el punto, en el mismo punto, que era donde el niño le señalaba que era la sombra y también el adulto y donde su abuelito se había encontrado el dinero y donde estaban los marranitos. Entonces, pues tenían la duda de si sí lo había o no lo había. Este señor, a final de cuentas, se cansa de tanto escarbar, de tanto rascar y no encontrar nada, y dice, yo ya no voy a estar haciendo nada, ¿no? Tantos hoyos, y luego para que ni siquiera encuentre el dinero, pues quién sabe qué vaya a pasar más adelante. Bueno, pues resulta que estas mujeres, tanto Mari como su mamá, pues ellas decían, es que no sabemos qué va a pasar, y qué tal que si encontramos el dinero, pero qué tal que es una maldición, pero qué tal que los huesos si eran de una persona, y qué tal que hay alguien cuidándolo, y quién sabe qué tanto. Al día de hoy, fíjense que ni Mari ni su mamá han querido moverle. Ni ella ni su mamá han querido volver a contratar a una persona para que vaya y para que rasque o para que encuentre el tesoro, porque si hay es un hecho, es que dicen que cuando hay gente que entierra este tesoro y que normalmente se da en los tiempos de la revolución o se dio en los tiempos de la revolución, que dejan un guardián, que en este caso puede ser un alma, puede ser un espíritu, puede ser otra cosa. Y si ese dinero no es encontrado por las personas indicadas o a las personas que les corresponde, el dinero simplemente no se hace visible. En el caso que lo encuentre una persona que le toca, que le corresponde, el dinero se hace visible y es cuando las personas pueden disfrutar de él. Y dice Mari, nosotros no sabemos si ese nos corresponde y si nosotros somos las indicadas o no y no queremos jugarle. ¿Qué va a pasar en un futuro? No lo sabemos, Philip, no sabemos si nosotros nos vamos a dedicar a seguir buscándolo o ya no, pero en este lugar, al día de hoy, se siguen escuchando todavía esas cadenas arrastrarse, se siguen escuchando todavía como tubos que se golpean unos con otros o como si arrastraran muebles. El agujero sigue ahí en esta casa, es un agujero muy profundo, ya lo queremos tapar también porque no vaya a ocasionar algún accidente, porque luego de pronto, cuando se saben que las casas están desocupadas, los niños llegan, entran y pues no se vayan a caer y vayan a ocasionar algún accidente, pero tienen la duda de si sacar el dinero o no sacarlo. Yo, la verdad, pues estando en esa situación, no sé qué haría. Y les voy a decir por qué. Porque muy cerquita de aquí de donde vivo, que tiene su casa, oigan, hay una historia de un lugar que es muy conocido y que dicen que hay dinero y que hay muchísimo, muchísimo. Pero toda la gente, miren, no se hace así. ¿Y saben por qué? Porque sí, dicen que si no se saca todo en una sola vuelta, pues la persona muere o se queda allá adentro. Entonces mucha gente dice, ay, no, yo para qué me voy a estar arriesgando. Sí puede ser muy beneficioso sacar mucho dinero y yo creo que nos puede cambiar la vida a todos, pero por otro lado, no, pues imagínense lo que se puede uno encontrar ahí, mejor hasta ahí dejarlo. Entonces, mi querida Mari, pues mira, ya si algún día te atreves y llegan a encontrar el tesoro, pues acuérdate de los pobres, pero pues si no, mejor así déjalo porque las cosas se pueden complicar y no queremos pues ¿para qué tener y para qué buscarle 5 pies al gato, no? ¿Para qué tener problemas con energías que ni siquiera nosotros logramos entender? Pero bueno, pues ahí está la historia de Mari. Muchísimas gracias por compartir tu correo, muchísimas gracias por compartir tu historia y yo me despido de todos ustedes. Cuídense mucho, les deseo que pasen una extraordinaria noche y recuerden que si tienen alguna historia que nos quieran compartir, que nos quieran platicar, por favor, mándenos un correíto a locutorfelipecruz@gmail.com. Cuídense mucho, descansen rico y nos vemos hasta la próxima. Besotes, adiós.